Buenas tardes con todos. ¿Se ve mi presentación? Sí, Buenas doctor. tardes, doctor. Sí, sí se ve. Muy bien, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar de estas tres infecciones virales que comparten algunas características y también el entorno geográfico. De las tres, obviamente la más importante es el dengue, ya que ha ocasionado epidemias realmente mortales en nuestro país. En primer lugar, vamos a hablar del dengue. En esta infección nos vamos a explayar un poco más. Vemos que el dengue es una enfermedad febril causada por el virus del dengue. Es un arbovirus, el genoflavivirus, y que lo transmite generalmente los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. Acá está su estructura del virus, ¿no? Doctor, disculpe. Y diga, No, no vemos que esté pasando las PPTs. Se ha quedado en la primera PPT. a ver, a ver. A ver, ¿ahora está pasando? Sí, Ahora sí, doctor. doctor. Ya. Bueno, estamos hablando del dengue. El dengue es una enfermedad febril causada por el virus dengue. Acá está la estructura del virus. Existen cuatro serotipos: dengue virus uno, 2, 3 y 4. Circulan ellos en las Américas y en algunos casos los cuatro juntos, por ejemplo en Brasil. Y los cuatro pueden producir un dengue grave. El virus dengue llegó al Perú en 1990. Primero vino el virus dengue uno. Luego el virus dengue 2 llegó el 2001, el virus dengue 3 el 2001 también, el virus dengue 4 también el 2001. Actualmente, los serotipos en nuestro país al 2026, el dengue virus tipo uno, 2 y 3. Acá tenemos la distribución con predominio del dengue virus tipo uno y los serotipos que circulan en una misma zona se denomina cocirculación. Y esta cocirculación de diversos serotipos es un factor de riesgo para que los casos sean graves y los brotes sean complejos. Actualmente en las Américas, Brasil es quien tiene los cuatro serotipos, ¿no? Sin embargo, están en alerta y son preocupación Perú y México, porque tienen tres de los cuatro serotipos, ¿no? Como sabemos, la infección secundaria, es decir, la infección después de haber tenido dengue por un serotipo, uno se contagia por otro serotipo, suele ser más grave que la primera infección por dengue. Entonces, eso es un riesgo de severidad en estas regiones, ¿no? El vector, Aedes aegypti es el vector que está presente en las Américas y en casi todos los países, excepto Canadá y Chile. Es un mosquito, como conocemos, doméstico, vive dentro y cerca de la casa y se reproduce en cualquier recipiente que pueda contener un poco de agua. Esta es la distribución de la Aedes aegypti a nivel nacional. Ven que prácticamente está toda la costa centro y norte, así como toda la selva alta y selva baja.
¿Qué síntomas produce el dengue? Los síntomas son diversos, algunos casos asintomáticos y otras veces puede ser tan grave que puede producir muerte y llegar a un shock por dengue. No hay medicamentos específicos para tratar dengue. Lo que se trata es la compensación de sus efectos. Eh, los brotes de dengue en el Perú, y así como todo el hemisferio sur, se dan durante el primer semestre del año. Y los brotes en el hemisferio norte se dan en el segundo semestre del año. Eh, Acá vemos un cuadro, por ejemplo, en la cual manifiesto lo que les dije hace un momento. Cuando es infección secundaria, es decir, cuando uno se ha adquirido dengue por segunda vez por un serotipo distinto, hay mayor actividad de linfocitos T y mayor generación de anticuerpos. Y esta respuesta inflamatoria más intensa genera un dengue más grave que la primera infección. En cuanto a la fisiopatología, vemos pues que el virus dengue va a ingresar en la piel a través de las picaduras. Luego, este virus infecta las células inmunitarias locales, como son células dendríticas, mastocitos. Luego, estas células emigran hacia los linfocitos, donde se replican y de esa manera también se replica el virus. Luego, estas células, tanto linfocitos tipo 1 como tipo 2, salen a circulación, expandiendo, difundiendo la infección por vía sanguínea, ¿no? Estas células infectadas pues van a generar interleuquinas y estas interleuquinas van a producir daño endotelial, ¿no? Entonces va a entrar en disfunción del endotelio vascular, lo cual explica la mayoría de los síntomas del dengue. Al entrar en disfunción de las células endoteliales, pues los vasos sanguíneos no retienen el, el líquido de la sangre, entonces hay una extravasación del líquido vascular y esto va a producir pues retención del líquido en los tejidos y hipotensión y hemoconcentración, ¿no? El dengue tiene tres fases: la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. En la fase febril, pues el niño no el niño mayormente tiene fiebre, dolores retroocular, cefalea, algunas artralgias, puede haber un exantema, pero en este punto de la fase febril, generalmente no es cuando el niño se pone mal y fallece, ¿no? El momento más crítico del dengue es cuando deja hacer fiebre. Cuando deja hacer fiebre es el momento que el paciente entra en riesgo, porque puede hacer una fase crítica. No siempre la hacen, pero puede ser una fase crítica. Y la fase crítica se produce por esta disfunción endotelial de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces el paciente empieza a hacer hipotensión, se hemoconcentra la sangre, hay este acúmulo de líquido en los tejidos, y el paciente puede entrar en shock o en disfunción orgánica y podría fallecer. Es en este punto de la fase crítica donde hay riesgo, es en este punto donde hay que compensar al paciente con la administración de líquidos endovenosos principalmente, para que pueda pasar este momento, que generalmente dura 2, 3 días mayormente, ¿no? Luego de eso ya viene la fase de recuperación, en la cual el líquido tisular que ha sido extravasado, pues se reabsorbe y el paciente se recupera. Un indicador que estás entrando a fase crítica, como ven en la imagen, es que el hematocrito se eleve y las plaquetas empiezan a caer. Entonces, eso te advierte, ojo, que este dengue puede hacer fase crítica y puede ponerse muy mal, ¿no? Obviamente, en esta fase crítica se dan síntomas, los signos de alarma, ¿no? Vómitos, dolor abdominal, ¿no? Sangrado, ¿no? Que son indicativos de hospitalización. Entonces, tenga en cuenta esto, ¿ya? Y muy claro, el, en la infección por dengue, una vez que el paciente deja de hacer fiebre, no es que está mejor, no. Ha entrado
o un periodo de riesgo de hacer fase crítica y ponerse muy mal, incluso morir. Entonces, mucho cuidado en este momento que deja hacer fiebre. Muy bien, la definición de caso. Vamos a tener acá el caso. El dengue se clasifica como dengue sin signos de alarma, que aquí lo definimos. En la siguiente diapositiva, dengue con signos de alarma. Y como tercer punto, dengue grave. Vamos a ver las tres definiciones. Dengue con sin signos de alarma se refiere a aquella persona con fiebre igual a menor a 7 días, porque el dengue generalmente no posee más de 7 días de fiebre, que reside o ha visitado área de transmisión de dengue, con infestación del vector que es Aedes aegypti, de entre los 14 días antes del inicio de los síntomas y que presenta al menos dos de las siguientes manifestaciones: cefalea, mialgias, atralgias, dolor ocular o retroocular, náuseas, vómitos, rash, exantema, ¿no? Se suele también presentar en estos casos a veces leucopenia, ¿no? Que puede aumentar la probabilidad de estar ante un dengue. Y en los niños pueden no presentar estos síntomas, de tal manera que un niño que tenga una fiebre sin foco aparente de 7 o menos días de evolución en una área donde se está transmitiendo dengue, ya es un caso probable de dengue sin signos de alarma, al menos eso. ¿Cuándo se considera que el dengue ya tiene signos de alarma? Cuando una persona que ya tiene la definición anterior de caso probable de dengue presenta uno o más de los siguientes signos de alarma. Estos pacientes se hospitalizan. Por ejemplo, dolor abdominal intenso y continuo, o dolor a la palpación de abdomen, vómitos persistentes, sangrado de mucosas o de piel, letargia, inquietud, irritabilidad, derrame seroso al examen físico o por exámenes, vale decir una citis, derrame pleural, derrame pericárdico, lipotimia, hepatomegalia o un aumento progresivo del hematocrito. Si tiene alguna de esas, pues se considera ya dengue con signo de alarma y debe hospitalizarse para hidratación endovenosa del paciente. Y cuando se considera dengue grave, estos pacientes pasan a cuidados intensivos cuando tenga signos de choque hipovolémico, cuando tenga dificultad respiratoria, cuando tenga algún sangrado grave o tenga compromiso orgánico. Pueden desarrollar miocarditis, alteraciones del sistema nervioso central como encefalitis, trastorno de conciencia, convulsiones, o en todo caso una hepatitis por dengue, ¿no? Con transaminasas mayor a 1000. ¿Cómo confirmamos un caso de dengue? Se confirma con las siguientes pruebas: una prueba molecular de PCR, una ELISA para detectar el antígeno NS1, que es el antígeno no estructural del dengue. Eh, Asimismo, la seroconversión de IgM, también para muestras pareadas, ¿no? Aislamiento viral en cultivo, exámenes de histopatología, por ejemplo, de tejido, muestras de tejido, especialmente fallecidos. También hay una forma de confirmar el dengue, esto es por nexo epidemiológico. Esto se aplica solamente en situaciones de brote o epidemia, ¿no? En una zona donde está circulando el virus, ¿no? Y se confirma, como todo caso probable de dengue, que esté dentro de 200 metros del lugar donde se está produciendo casos confirmados de dengue, ¿no? Ahora, esta confirmación por nexo epidemiológico solo se aplica a dengue sin signos de alarma, porque aquellos que son dengue grave o dengue con signo de alarma requieren de todas maneras exámenes de laboratorio. Bueno, y si los exámenes salen negativos en la búsqueda, pues es un caso descartado de dengue. Esos son los códigos CIE-10 para las tres categorías de dengue. El cuadro clínico del dengue es variable. La fiebre es el síntoma inicial común. Suele comenzar como una fiebre sin foco evidente.
Suele haber cefalea, malestar general, artralgia, dolor muscular, dolor retroocular. Puede haber un exantema, el cual a veces es pruriginoso, alteración del gusto, gas- signos de gastritis, diarrea, vómitos, ¿no? Y los niños a veces lo único que tienen es fiebre. En la radiografía de tórax, si se toma, a veces se puede ver el derrame en la pleural. En la ecografía a veces se puede ver engrosamiento de la vesícula biliar, lo cual suele producir el dolor abdominal en la mayor parte de los casos. Y asimismo, si el paciente se agrava, se compromete, pues aparecerán otros síntomas del paciente, ¿no? Por la sobrecarga hídrica, por la dificultad respiratoria, por la insuficiencia hepática, por la miocarditis, encefalitis, insuficiencia renal que pueda tener, ¿no? Asimismo, los cuadros más severos de dengue puede llevar a un shock. Según la norma técnica del MINSA, publicada hace 2 años, considera que el shock en dengue es hipovolémico. Pero a mí me parece, por las características de su fisiopatología, que más sería un shock séptico viral, porque es la respuesta inflamatoria del hospedero quien induce el daño endotelial y produce pues extravasación de plasma a los tejidos, y esto lo que produce shock, no es una pérdida generalmente de líquidos lo que lo lleva al shock. Estos son exantemas que aparecen en dengue, puede aparecer tanto en fase aguda como en fase convaleciente. Es un exantema macular, suele ser confluyente, a veces pruriginoso. A veces en la fase convaleciente este exantema es tan confluyente que solo deja pequeñas áreas de piel sin eritema, lo cual le llaman el signo de islas blancas en más rojo, como vemos en las piernas del niño de la derecha. Bueno, el, el daño endotelial pues se puede manifestar también como fragilidad capilar, ¿no? Antes se hacía la prueba de torniquete, ahí está la definición cómo se hace, para ver la fragilidad capilar en dengue, ¿no? Actualmente ya ha salido de los esquemas de diagnóstico y de manejo, ¿no? Pero si alguien le pregunta por la prueba de torniquete, esa es, pero ya casi no se usa para el diagnóstico del dengue, ¿no? Ahora, como les dije en un momento, reinfectarse por un serotipo diferente de dengue hace que el dengue sea más grave. Ya vimos que como la respuesta de linfocitos T1 como linfocitos B es más intensa ante la reinfección, ¿no? Entonces, pacientes que ya tuvieron dengue y entramos a una nueva brote de dengue, tener mucho cuidado, ¿no? El dengue en ellos puede ser más severo. Em, En un estudio reciente publicado este año en Brasil, se vio que de 5.000 pacientes hospitalizados por síndrome de Guillain-Barré, 89 pacientes presentaban una infección documentada por dengue en los 42 días previos. Entonces se considera que puede ser un factor de riesgo el haber presentado dengue para desarrollar síndrome de Guillain-Barré. Esto lo comparte con el virus Zika, ¿ya? Entonces, tanto el virus de dengue como Zika pueden predisponer el síndrome de Guillain-Barré. Acá el porcentaje está un poco más, es un 1,8, ¿ya? No es 18%. ¿Qué más? ¿Qué pasa si a un recién nacido, un lactante, le da dengue? Los anticuerpos maternos transmitidos al recién nacido presentan protección solamente con el serotipo por la cual se ha enfermado la madre, obviamente, ¿no? Eh, Se puede hacer diagnóstico a través de la sangre de cordón del niño. La gravedad del niño es independiente de la gravedad que haya tenido la madre. La mayoría de los recién nacidos son asintomáticos, pero
cuando hacen síntomas, los síntomas pueden ser severos, incluso puede llegar a ser mortales, ¿no? En un recién nacido, pues puede presentar fiebre, exantemas, enopatías, petequias, plenomegalias, ¿no? Y así como síntomas respiratorios, diarreas y convulsiones. La extravasación de sangre a los tejidos en un niño pequeño, pues se manifiesta más a nivel del edema palpebral y podálico. Ahora hay que tener en cuenta que el niño menor de un año, al hacer su porcentaje de agua mayor que en un adulto, pues los trastornos hidroelectrolíticos son más frecuentes, ¿no? Que a edades mayores. El diagnóstico diferencial de dengue. Este, mm, Hay que establecer con varias patologías, varias enfermedades, ¿no? Con varias enfermedades febriles especialmente. Enfermedades febriles sin foco evidente, por ejemplo, la leptospirosis, ¿no? Ustedes saben que aparece generalmente cuando uno se expone pues a, acumulación de agua contaminada por orina de roedores, la influenza, que es frecuente en nuestro medio, la hepatitis viral, COVID-19 que todavía da, especialmente niños no vacunados, lactantes, la malaria, que es una endémica, el sarampión, ahora que hay brote, sarampión local, rubiola, tifoidea, fiebre amarilla, enfermedad meningocócica, fiebre mayaro y otras, ¿no? Asimismo, diagnóstico diferencial con sepsis, con algunas discrasias sanguíneas, abdomen agudo. Recordemos que el dengue, uno siendo el arma más frecuentes es el dolor abdominal y los vómitos repetitivos, y entre otras patologías, ¿no? Si el paciente llega en estado de shock, el shock por dengue se puede pues, considerarse otras causas de shock. Asimismo, diagnóstico diferencial con embarazo ectópico, hemorragia digestiva, meningococcemia, shock séptico. Este cuadrito es muy importante, un favor, por ahí que le viene una pregunta sobre esto. Este, mm, si bien el dengue, chikungunya y Zika son infecciones virales transmitidas por mosquitos y que comparten generalmente el mismo escenario este, regional, tiene algunas características, y acá las puntualizo, las pongo en rojo, ¿no? Por ejemplo, el exantema es más intenso en Zika, donde suele ser muy pruriginoso. La conjuntivitis, ¿no? Es especialmente más intensa en Zika, en dengue no se produce hepáticamente. Las artralgias y artritis es clásico de la chikungunya, ¿no? Y el único que produce shock y hemorragia, pues es el dengue, ¿no? Por eso es el más grave. Acá mismo le presento un cuadro de la guía técnica de dengue del MINSA, resaltando algunas características importantes, ¿no? Fíjese acá, por ejemplo, el único que evoluciona a cronicidad es la chikungunya, ¿no? Y cronicidad especialmente con afecciones articulares, ¿no? Y el que tiene datos de mayor severidad, pues como ven ustedes ahí, pues es el dengue. Los exámenes auxiliares se puede hacer examen de anatomía patológica en caso de paciente fallecido, ¿no? Ecografía, radiografía, ya vimos pues que se toma si se quiere confirmar la extravasación de líquido a los tejidos. Eh, Hay que recordar siempre que el diagnóstico de dengue es fundamentalmente clínico, ¿no? La muestra de elección es el suero, y la prueba que realizamos en los primeros 5 días de vida, 5 días de fiebre, es un examen antígeno NS1 o un examen PCR, ¿no? De suero, para detectar dengue. ¿Ya? Ojo, esta es una pregunta clásica de NAN y del examen. Y si tiene mayor o igual a 6 días de fiebre, pues sería mejor tomarle un ELISA
para detectar IgM contra el virus. Acá vemos cómo la serología va cambiando. Los primeros días de fiebre, pues es preferible realizar un PCR o detección de antígeno NS1, porque el virus está circulando. Y si ya después del quinto día, a partir del sexto día, pues ya la cantidad de virus no la vamos a detectar tal vez, pero sí vamos a detectar un IgM elevado. Entonces ese es el examen que habría que pedirlo, ¿no? IgM. El antígeno NS1 ya vimos que permite un diagnóstico temprano, nos ayuda mucho realmente, rápidamente se obtiene resultado. Ya saben, en el menor igual a 5 días, antígeno NS1, PCR también puede ser. Sin embargo, cuando estas pruebas salen negativas, no descarta que no sea dengue. Habría que tomarle después del quinto día una prueba de ELISA para detectar IgM. Por otro lado, la presencia de IgE en suero indicaría infección pasada. Sin embargo, si tiene títulos altos de IgG, pues, o en todo caso, de lo que el IgG era negativa pasa a ser positiva, o incremento más de 4 veces la cantidad de IgG, en ese contexto se podría indicar que es una infección reciente. Y recordar que si el paciente tiene resultados negativos para dengue, pues hay que pedirle exámenes para distinguirlo de la chikungunya, la Zika, el mayaro u otras. Muy bien. ¿Y cómo está el dengue actualmente en el Perú? Estos son datos, los últimos datos publicados por el CDC local, con cierre al 9 de mayo, o sea, hace 2 semanas. Acá vemos claramente cómo el 2023 y 24 tuvimos grandes epidemias de dengue. Ya venía de años anteriores, sí, pero lo del 2023 y 24 fueron grandes. Tuvimos una alta tasa de mortalidad de afección. En mi hospital ya casi no había camas, se tuvo que implementar camas en la emergencia, ¿no? 2023 tuvimos 256.000 casos, 2024 271.000 casos, y ya para el 2025 disminuyó a 35.000 casos, ¿no? Y actualmente estamos en una situación parecida al 2025. Este, Acá vemos el número de casos que han ido teniendo. Actualmente, en lo que va la semana epidemiológica 18 hasta el 9 de mayo, ya vamos teniendo en el Perú 20.133 casos, ¿no? Con 24 fallecidos. ¿Y dónde se está dando el problema? Bueno, este es un reporte en la semana 11, en marzo, en la cual nos informaba la OPS de que los casos de dengue en las Américas estaba disminuyendo, pero había áreas donde estaba aumentando. ¿Y dónde está aumentando? Especialmente en Perú, Ecuador. No somos los que tienen más casos, los que tienen más casos es Brasil, seguido por Bolivia y Colombia, pero es preocupante lo de Perú. ¿Y qué departamentos ha afectado el dengue este año en Perú? Ha afectado principalmente el departamento de San Martín, seguido por Ucayali, Piura, después sigue Lima, como un número importante de casos, Loreto, La Libertad, Madre de Dios, Amazonas, Junín. Generalmente son departamentos de la selva o de la costa centro y costa norte. ¿Y cómo estamos en fallecimientos? Encabeza largamente San Martín, ¿no? Con los fallecimientos seguido por Ucayali, Lambayeque, Amazonas, Lima mucho menos, un caso en Lima, un caso en Cusco, pero en San Martín van 9 casos. Esto habla tal vez de la debilidad que tiene el Ministerio de Salud
en esas zonas. Acá vemos cómo se acumularon los casos de fallecimiento en los últimos años, ¿no? El caso donde tuvimos más muertes fue el 2023, ven ahí. El 2024, un poco menos. Para el 2025, 56 casos. Y para lo que va para lo que va el año, estamos un poquito por debajo de los casos acumulados, ¿no? Comparando al 2025. Pero ya vamos teniendo, como les dije, 24 casos de fallecidos. Principalmente San Martín, Ucayali, Lambayeque. Es una enfermedad que mata, es una enfermedad que todo médico tiene que saber cómo tratarla. Ustedes van a ir a un serum, ustedes van a trabajar como médico general y como ven, costa centro, costa norte y toda la selva alta y toda la selva baja puede tener dengue y puede matar. Hay que saber reconocerla y saber tratarla. Afecta casi por igual a hombres y mujeres y este año donde ha habido más casos, por ejemplo, a comparación del año pasado, ha sido en Madre de Dios, Ucayali, ¿no? Puno, Lambayeque. ¿Y cómo estamos en Lima? En lo que va hasta el 9 de mayo, ha habido 1.830 casos de dengue, ¿no? Este, que es más de lo que ya se tenía para esa semana el año pasado, ¿no? Casi el doble. Tenemos un incremento del 94% de casos respecto al año anterior para esta semana. Ha habido un fallecido, ¿no? En Lima, ¿no? Mientras que el año pasado no hubo fallecidos en Lima, ahora sí la tenemos. ¿Cuáles son los distritos más afectados por dengue actualmente, este año? San Juan del Lurigancho, Caraballo, Ate, Pachacamac, ¿no? Lurigancho, Puente Piedra, San Juan de Miraflores, Villa Miguel del Triunfo, Lurín, Comas, ¿no? Villa El Salvador. Principalmente San Juan del Lurigancho, Caraballo y Ate. Mucho cuidado. Acá está la incidencia acumulada de funciones en Lima. Vemos que el 2023 tuvimos 12 fallecidos. Lo peor que tuvimos fue el 2024, hace 2 años nomás, 63 fallecidos. El año pasado tuvimos fallecidos en Lima y ahora ya vamos teniendo uno. O sea, en Lima también da. Entonces hay que estar preparados, ¿no? Para tratar a la población. Muy bien, esta es la distribución del dengue a nivel mundial. Vemos que en las Américas son muy afectadas. La incidencia en los últimos años, desde 2009, ha ido aumentando en las Américas. Y esto es lo que nos pasó el 2023, nuestro peor año. Tuvimos la mayor tasa de letalidad por dengue en toda América. Mientras que en Venezuela, por ejemplo, bueno, Venezuela no pongamos, porque pongamos otro, porque las cifras no se pueden creer, pero digamos Guatemala, tiene una letalidad de 0,16. Acá teníamos una letalidad que era unas 48 veces mayor. Eso habla muy mal de nuestro sistema de salud. Muchos dijeron en ese momento, no, lo que pasa es que recién estamos conociendo el dengue, recién vamos a saber cómo tratarlo, ¿sí? Pero ha cambiado esa letalidad en los últimos años en el Perú. Vamos a ver acá atrás. Casi no ha variado, miren. 2023, 0,17 letalidad, porcentaje. El año pasado, 0,16. O sea, ¿qué hemos hecho? Estamos haciendo malas cosas. Casi no ha variado. Y lo que va al 2026, 0,12, que también es altísimo, ¿no? Tenemos que preocuparnos por diagnosticar el dengue y tratarlo como se debe, ¿no? No podemos estar con esas tasas vergonzosas de letalidad. Como saben, letalidad es el porcentaje, la relación entre los infectados y los que fallecen. Mientras que los pacientes se suelen salvar en otros países, acá buen porcentaje muere.
un exceso de mortalidad. Muy bien, ¿cómo atendemos a los pacientes con dengue? En primer lugar, hay que ver si el paciente cumple con los requisitos del caso. Si no los cumple para definir un caso, pues hay que sería un psicodiferencial. Si cumple con la definición del caso, hay que preguntarse en qué fase el dengue está, si hay signos de alarma, cuál es su estado hemodinámico, si está en shock, si hay condiciones o enfermedades asociadas de riesgo y se requiere hospitalización. Y según eso uno clasifica dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma y dengue grave. El dengue sin signo de alarma, un grupo se va a su casa, tratamiento y control diario, y otro grupo, por su condición de mayor riesgo, podría quedarse en una unidad o una sala de observación de dengue, ¿no? ¿Cuáles son esas unidades de dengue? Acá vemos, por ejemplo, estas salas se implementaron en los últimos años, donde en los hospitales, en diversos lugares, son lugares donde se observa al paciente. Y uno está atento a las complicaciones para proceder al tratamiento correspondiente, ¿no? Si hay dengue con signo de alarma, estos pacientes se hospitalizan, requieren hidratación endovenosa. Si hay dengue grave, pues esos pacientes deben ser derivados a UCI. Muy bien. Si hemos clasificado dengue sin signo de alarma, como ya vimos, podría ir al hogar y si tuviese algún criterio para hospitalizar, pues se hospitaliza, ¿no? Estas indicaciones. Si es un dengue ya con signos de alarma, ya vimos cuáles son los signos de alarma, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo primero es que el paciente debe ser hospitalizado, o en todo caso en las salas, unidades de dengue, empezarle el tratamiento. Se le administra 5 a 7 mililitros por kilo hora, ¿no? Y se le reevalúa. Si el paciente no mejora, un segundo bolo, digamos. Si no mejora, un tercer bolo. Y si no, ya hay que tratarlo como dengue grave. Pero si el paciente va mejorando, vamos bajando el goteo. Ya es de 3 a 5 mililitros por kilo por 2 a 4 horas. Si sigue mejorando, bajamos de 2 a 3 mililitros por kilo por 2 a 4 horas. Y sigue mejorando, ya lo dejamos con hidratación de mantenimiento. Ahora, para ver mejoría, pues hay que ver cómo están las funciones vitales, las plaquetas, el hematocrito, flujo urinario. Esto es lo mismo que el otro cuadro, sino que está en la norma técnica. Y un paciente con shock por dengue, pues se trata igual que otro shock, ¿no? Solución salina, 20 cc por kilo en 15 a 30 minutos, un poquito más lento. Y si no mejora, se administra un segundo o tercer bolo, ¿no? Y hay que estar considerando, pues, la administración de noradrenalina y otros tratamientos que ya son propios de UCI, ¿no? Ahora, ¿quién es hospitalizar? Se hospitaliza, como le dije, a cualquiera que tenga signos de alarma, aquellos que tengan síntomas de shock o extravasación de plasma a los tejidos, aquellos con hemorragia, disfunción orgánica, alteraciones de laboratorio significativas, o tienen condiciones concomitantes que lo ponen en alto riesgo, un embarazo complicado, infección asociada, y en quienes se podría internar en estas salas de observación de dengue, que le mostré hace un momento. Pacientes, por ejemplo, que tengan una condición asociada que lo pone en riesgo, que no está mal ahorita el paciente, pero está en riesgo. Por ejemplo, un embarazo, pacientes con diabetes, hipertensión, serapéptica, anemias hemolíticas, neumopatías, obesidad, sobrepeso, que sea menor de un año o edad avanzada, es mejor tenerlo bajo observación, en una sala de observación de dengue. Y también aquellos que tengan circunstancias sociales, por ejemplo, que viva solo, viva lejos de la unidad de salud o no tiene medios adecuados para el transporte. Muy bien, ya estamos acabando con dengue. Para la prevención, el control de los mosquitos, ya saben, hay diversas maneras. Uno de ellos es, por ejemplo, liberar mosquitos infectados con Wolbachia, que es una bacteria,
que hace que el Aedes aegypti sea menos susceptibles de ser infectados por virus dengue. Se está usando en varios países, también aquí en Perú, aunque hay preocupaciones por este, el efecto en la ecología, y también se recomienda la protección personal, ¿no? Usar repelentes, mosquiteros, cortinas con insecticidas. Evitar todo recipiente que puede acumular agua y que es donde pues el mosquito, la larva de mosquito van a crecer, ¿no? Y sobre la vacunación, hay tres vacunas. La Dengvaxia fue una vacuna autorizada para aquellos que ya habían tenido una infección por dengue, ¿no? Sin embargo, requería pues pruebas previas antes de vacunar, su efectividad no era muy buena y ya han aparecido mejores opciones de tal manera que pronto van a dejar de producir porque hay baja demanda. El Qdenga actualmente está autorizado en 40 países, entre ellos Brasil, Unión Europea, Tailandia. Es una vacuna tetravalente, o sea, contra los 4 serotipos del dengue. Se administra 2 dosis con intervalo de 3 meses. Y en un brote en Brasil se vio una efectividad con una primera dosis del 50% y una efectividad del 62% para la segunda dosis, ¿no? Pero tiene esa dificultad que administrarlo en 2 dosis y su efectividad no es tan alta. De tal manera que la esperanza que se tiene actualmente es la vacunación con la vacuna Butantan DB, producida en Brasil. Actualmente Brasil ya la usa en personas de 12 a 59 años. Es una sola dosis y no importa si te ha dado dengue antes o no te ha dado dengue. Igual te vacunas, de una protección global de un 74% contra la infección sintomática y lo más importante, te protege un 91,6% contra la mortalidad. Tiene mínimos efectos adversos, y es una alternativa prometedora. Esperemos que los resultados siguen confirmando su bondad y puede estar disponible, ¿no? Actualmente no está disponible en el Perú. Solo lo está usando Brasil para sus campañas de vacunación. Y bueno, pero es una alternativa que espero que pronto llegue, de verificarse pues que su efectividad con muy, muy pocos efectos adversos. Muy bien, vamos acabando. Vamos a hablar de chikungunya. La chikungunya es una infección viral producida por el virus Aedes aegypti, como ustedes saben, descrita por primera vez en Tanzania, aislada en Tailandia. Eh, Generalmente su periodo de incubación de 4 a 8 días y generalmente aparece como una fiebre de un momento a otro, acompañado de dolor en articulaciones. Esta artralgia suele ser bilateral y simétrica, afectando más a las articulaciones distales que a las proximales y se asocia a rigidez matutina. Ojo, chikungunya, artritis, artralgias. Recuerden eso. Y como otras infecciones virales, puede haber dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, exantema, ¿no? El dolor intenso de articulaciones puede ser incapacitante, ¿no? Puede durar pocos días, puede durar semanas o puede durar meses o incluso años. Recuerden eso de la chikungunya. Este, Aunque las complicaciones son raras, hay gente debilitada en la cual puede ser mortal. Y el diagnóstico generalmente se establece por pruebas de detección de ARN viral a través de PCR o serología, ¿no? Los cuales se hacen si tiene menos de 8 días de enfermedad, menos de 8 días de enfermedad, y por serología para IgM si tiene más de 5 días de enfermedad. No hay tratamiento antiviral, tratamiento de soporte, o sea, reposo, usando mosquitero, darle más líquidos. Se puede usar paracetamol, pero también se puede usar AINES, siempre y cuando no tenga dengue, descartar el dengue, porque ustedes saben que en dengue no se puede usar ibuprofeno, naproxeno ni metamizol. En dengue tampoco se puede usar fármacos intramusculares, recuerden.
Este, si la artritis, la inflamación, dolor articular, no calma después de 2 semanas de darle AINES, se podría dar una dosis de corticoides como la prednisona por unos días. Y si ya la artritis se vuelve crónica y los síntomas reaparecen cuando se suspende la prednisona, ya se puede usar fármacos antirreumáticos, modificadores de enfermedad como el metotrexato o sulfasalacina. Son casos más raros, obviamente, ¿no? La inmunidad que te da la infección por dengue se considera que es de por vida. Y hay una vacuna eh, aprobada por el FDA para viajeros de alto riesgo a zonas endémicas, ¿no? En niños mayores de 12 años o más, ¿no? No está disponible en el Perú, lo tienen en Estados Unidos. Las madres con chikungunya podían, durante el embarazo no transmiten el virus a sus bebés. Esto hay que tener tranquilidad, no es como el Zika. Sin embargo, puede haber una transmisión en el recién nacido, ¿no? Si la madre presenta fiebre justamente antes o en el momento del parto. Esta distribución, generalmente los afectados son Brasil, Bolivia, Perú y Paraguay. ¿Y cómo han ido los casos de chikungunya en el Perú? Tuvimos un brote importante en 2021-2022. Actualmente ya casi no hay casos. En lo que va el 2026 hay 4 casos nada más. ¿Dónde están esos 4 casos? 3 de ellos en departamento de San Martín, uno en el departamento de Huánuco. ¿Ya? Entonces, actualmente el foco de chikungunya en el Perú mayormente está en departamento de San Martín. Este, bueno, la chikungunya, pues, se sospecha con la detección de IgM, se sospecha por la clínica, es probable con la detección de IgM, y se confirma pues generalmente con pruebas de PCR, ¿no? O una elevación 4 veces los anticuerpos específicos. El chikungunya, hay 3 clasificaciones. Se considera chikungunya con manifestaciones extraarticulares, aquellos pues que tienen problemas neurológicos asociados, desarrollan síntomas cardiovasculares, dermatológicos, oftalmológicos, hepáticos, renales. Y chikungunya grave es pues cuando hay falla de al menos un órgano y que pone en amenaza la vida del paciente, ¿no? Y requiere hospitalización. Y esto es importante, las fases. La mayoría son fases agudas, ¿ah? Pero puede haber una fase posaguda en la cual los síntomas articulares principalmente demoran entre 2 a 3 meses. De 2 a 3 meses posaguda. Más de 3 meses se considera ya crónica. ¿Ya? Ojo con eso. Vamos rápido, que ya se nos acaba el tiempo. Para terminar, vamos a hablar de virus Zika, producida por el virus Zika, también transmitida por el virus Aedes, y puede haber transmisión por vía sexual. La mayoría son asintomáticos, 75%, y el cuadro clínico, cuando da síntomas, puede incluir obviamente fiebre, exantema. Es un exantema generalmente de distribución cefalocaudal, eso es importante. Es un exantema generalmente pruriginoso, y de los 3 enfermedades virales que estamos hablando, es el que más produce conjuntivitis, una conjuntivitis no purulenta. Puede haber artralgias, mialgias, sí, pero no son tan intensas como la chikungunya. El diagnóstico los primeros días se establece por PCR y después de los 7 días, generalmente con pruebas serológicas para detectar IgM. Este virus fue aislado por primera vez en Uganda, África, en un lugar llamado Zika. El 2015 llegó a Brasil, ¿no? Y de ahí ha pasado al Perú. Y cuando llegó a Brasil, lo relacionaron con el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, una de las causas que se encadena a Guillain-Barré es el Zika, pero también hemos visto que el dengue también puede ser. No hay antivirales ni vacunas para el Zika, el tratamiento es sintomático. Ya saben que hay que evitar las picaduras de mosquitos, evitar el criadero de mosquitos. Y bueno, como saben, pues el Zika clásicamente está asociado como la malformación del sistema nervioso central al nacer, ¿no? Esto cuando la mujer embarazada se infecta, ¿no? Por el Zika.
Y es clásico estas imágenes de niños con microcefalia, ¿no? Nacidos porque la madre se infectó por Zika. ¿Cómo está el Zika actualmente en el Perú? Hemos tenido un pequeño rebrote. Actualmente hay 7 casos. ¿Dónde están estos casos? La mayoría está en departamento de San Martín, 4 casos. Ha habido 2 casos en Lima y un caso en Piura. Muy bien. ¿Cuándo sospechar de Zika? Ya hemos visto en áreas endémicas donde se está transmitiendo el virus, ¿no? Y hay prurito, conjuntivitis, artralgias, mialgias, edema periauricular, fiebre, ¿no? Se sospecha por la detección de IgM y se confirma generalmente con pruebas moleculares o elevación de anticuerpos, ¿no? Muy bien, ya para terminar, vamos a revisar unas 3 preguntas para que vean más o menos cómo van a hacer el examen mañana. Estoy terminando, un segundo. Por ejemplo, tenemos un adolescente de 14 años procedente de Tumbes que presentó hace 4 semanas fiebre alta de 5 días de duración, exantema pruriginoso, conjuntivitis no purulenta, además de rigidez articular matutina y poliarterias intensas que aún persiste. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, vamos a ver. Chikungunya. Fiebre, como saben, lo produce cualquiera de estas infecciones. Exantema pruriginoso, la rigidez articular matutina y poliartralgias intensas, que aún persisten, ¿ah? Y hace 4 semanas tuvo, ya actualmente persisten las poliartralgias. ¿Quién da persistencia de poliartralgias y rigidez muscular? El único era chikungunya. Sería la C. Ah, muy bien. A ver, nace una niña con microcefalia. Me refiere que durante el primer trimestre de gestación, estando en Piura, presentó fiebre, 5 días de evolución, acompañado de exantema pruriginoso y conjuntivitis. Esta sí está cantada, pues este es Zika, ¿cierto? Qué fácil, ojalá que venga así. La última, una adolescente de 14 años, procedente de un área de transmisión de dengue, presentó fiebre desde hace 6 días hasta hace 24 horas. Ya no se fiebre. Además, en estas últimas 24 horas ha presentado dolor abdominal intenso y vómitos en varias oportunidades. Presión arterial está un poco hipotensa, taquicárdica, mucosas secas, pulso filiforme, leucopenia, clásico del dengue, elevación de transaminasas a predominio de TGO, también sugestivo de dengue. ¿Cuál sería el diagnóstico? Aquí hay datos de shock. ¿Cuáles son? Hipotensión, pulso filiforme. Entonces es un shock por dengue, es un caso grave de dengue. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta para terminar? Bueno, no hay preguntas, justo estamos en el tiempo, 3:30, gracias por su atención. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. De nada.